En este vídeo hablaremos de las llamadas sucesiones aritméticas. Fíjate, una sucesión de números reales se dice aritmética si ¿qué? Bueno, pues bien fácil. Si cada término, a partir del primero, cada término se obtiene sumando al anterior término, una constante d que se llama diferencia. Así las cosas, fíjate, si el primer término de la sucesión es a⁻⁻⁻, ¿cuál es el segundo término? ¿Cuál es el segundo término? Bueno, el que resulta al sumar a a⁻⁻⁻ la constante d. El segundo término es a⁻⁻ más d. ¿Cuál es el tercer término de la sucesión? El tercer término se obtiene sumándole al anterior la constante d, o sea que el tercer término es a⁻⁻ más 2d. ¿Cuál es el cuarto término? Se obtiene sumándole al anterior la constante d, o sea que el cuarto término es a⁻⁻ más 3d. ¿Y el quinto término cuál es? El quinto término se obtiene sumándole al anterior la constante d, por tanto el quinto es a⁻⁻ más 4d. Así sucesivamente, fíjate, el enésimo término de la sucesión, el término general, es obviamente a⁻⁻⁻ más n-1 por d, y así sucesiva e indefinidamente. Lo ilustramos con un ejemplo. Considera que el primer término es 3 y que la constante d, la diferencia que se llama, decimos, la constante d es 4. En esta situación, la correspondiente sucesión aritmética es, fíjate, el primer término, decimos que es el número 3. Y como la diferencia es 4, el segundo término es 3 más 4, o sea, 7. El tercer término es 7 más 4, o sea, 11. El cuarto término es 11 más 4, o sea, 15. El término siguiente es 15 más 4, o sea, 19. Y así sucesiva e indefinidamente. Aquí tienes la sucesión aritmética cuyo primer término es 3 y cuya diferencia es 4. Fíjate ahora, considera que el término general de una sucesión es 5 menos 6n dividido por 7. En esa situación, con cualquiera que se atreva, puedes apostar tranquilamente la vida a que la sucesión de término general a sub n es una sucesión aritmética. Y puedes apostar tranquilamente la vida a que la sucesión de término general, el que indicamos, es aritmética, porque la diferencia entre cada término y el anterior es constante. Fíjate, diferencia entre el enésimo término y el anterior. Fíjate, este signo menos, aquí lo tienes, a sub n es 5 menos 6n dividido por 7. ¿Y cuál es el término a sub n menos 1? El término anterior al a sub n. Bien fácil, para obtener a sub n menos 1, vienes aquí y donde pone n, escribes n-1, que es lo que hemos hecho aquí. Si te molestas en hacer esta diferencia, resulta ser constante, no depende del valor de n. Por ello decimos, con cualquiera que se atreva, apostamos la vida a que la sucesión cuyo término general es el que indicamos es una sucesión aritmética, más concretamente aritmética de diferencia menos 6 séptimos. El primer término de la sucesión en cuestión lo obtienes naturalmente viniendo aquí y sustituyendo n, sustituyéndolo por 1. Fíjate ahora, considera que el término general de una sucesión, el término a sub n, es 1 más n dividido por n. Bueno, pues la sucesión de término general a sub n no es aritmética. Y no es aritmética porque la diferencia
entre un término y el anterior no es constante. Fíjate esa diferencia, el signo menos, aquí lo tienes, a sub n es 1 más n dividido por n, y a sub n menos 1 lo obtienes viniendo aquí y sustituyendo n por n menos 1, que es lo que hemos hecho aquí. Este 1 y este menos 1 se simplifican, con lo cual trivialmente estamos aquí. Al hacer esta operación llegamos aquí, y tras simplificar resulta que la diferencia entre el enésimo término y el anterior depende del valor de n. Esta diferencia no es constante. Por eso la sucesión de término general a sub n no es aritmética. Fíjate ahora, sabemos que a sub n es a sub 1 más n menos 1 por d. En consecuencia, ¿cuál es el valor de a sub k? Evidentemente el valor de a sub k es a sub 1 más k menos 1 por d. Y si esta ecuación y esta otra las restas miembro a miembro, fíjate, a sub n es este ladrillo, aquí lo tienes, a sub k es este otro ladrillo, aquí está. Observa, este a sub 1 con este se simplifican, este menos 1 con este más 1 se simplifican, y resulta que a sub n es igual a sub k más n menos k por d. En definitiva, fíjate, este ladrillo nos dice cómo obtener el enésimo término a partir del primero. Este ladrillo nos dice cómo obtener el enésimo término a partir del késimo término. Para despedir este primer contacto con las sucesiones aritméticas, te hacemos ver que cada término de una sucesión aritmética es la media aritmética del anterior y el posterior a él. En efecto, fíjate, esta es la media aritmética del término a sub n menos 1 y del término a sub n más 1. Fíjate, a sub n menos 1 lo obtenemos viniendo aquí y sustituyendo n por n menos 1. Esto es lo que resulta. A sub n más 1 lo obtenemos viniendo aquí y sustituyéndolo por n más 1, que es lo que hemos hecho aquí. A partir de esta expresión, operando trivialmente, llegamos aquí, y dividiendo numerador y denominador por 2, resulta que la media aritmética del término que está en la posición n-1 y del término en la posición n más 1 es a sub 1 más n-1 por d, que es el término que está en la enésima posición. Y así queda demostrado que cada término es la media aritmética del anterior y del posterior a él. Como es sabido, todo error que puede deslizarse no duda en hacerlo, y eso es lo que nos ha sucedido al pasar de aquí a aquí. Aquí se ha deslizado un error. Esto no es 2n, sino 2nd. Ahora, al dividir numerador y denominador por 2, resulta que efectivamente cada término de una sucesión aritmética es la media aritmética del anterior y el posterior a él. En fin, pedimos disculpas por esta errata que nos desacredita por completo y nos deja a la altura del betún. Eso sí,
garantizamos que al responsable de ella le vamos a encargar tareas de más altos vuelos.